bienvenidos a todos. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por este día. De verdad que cada domingo es un tiempo para adorar, para glorificar, para bendecir. Bueno, los domingos y todos los días. Pero el domingo es un día especial, un día donde nos congregamos, donde alabamos y bendecimos el nombre de ese Dios todopoderoso, Padre nuestro y Señor de cada uno de nosotros. Bienvenido a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales con nosotros. Constantemente oramos por ustedes y damos gracias a Dios por este tiempo porque nos permite compartir su palabra, aún también por estos medios de comunicación. De verdad que para nosotros es un privilegio poder compartir un mensaje de parte de Dios y que usted pueda acompañarnos todos los domingos atentos y expectantes a recibir lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. En definitiva, Dios constantemente quiere conversar con cada uno de nosotros, quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Y muchas veces nosotros somos los que nos abocamos a nuestras cosas y dejamos de un lado ese tiempo de calidad que debemos tener cada uno de nosotros, tiempo de enseñanza, tiempo de devocional, un tiempo donde nosotros debemos tener la calidad suficiente para brindársela a Dios Todopoderoso. Damos gracias a Dios porque estamos hoy acá. El día de hoy tengo, el privilegio, ¿no?, de brindar una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros, porque aun cuando yo le estoy compartiendo, también sé que viene de parte de Dios para mi vida también, así como sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Y le he puesto por título Sobrevivir a la cultura actual. Y vemos nosotros muchas veces que la iglesia de Cristo, la iglesia como fundamento, no escapa, ¿no?, de todas estas corrientes culturales que abarca el mundo, ¿no?, y que estamos viviendo hoy en día, que muchas veces a los cristianos trata de desenfocarnos del verdadero significado de lo que es el Evangelio. Y no se trata de religión, quiero ser muy enfático con esto, no se trata de religiosidad, no se trata de fanatismo, sino de determinación, porque fanatismo es una cosa distinta que usted pueda obedecer fielmente la palabra de Dios. Es algo totalmente distinto. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros como sal para la tierra y luz para el mundo, estamos llamados a ejercer de cambio en un mundo que cada día está destinado a fracasar. Y es que realmente es así. Digamos que nosotros no nos podemos amoldar al mundo, sino que nosotros tenemos que ser esa sal y esa luz para el mundo que tanto nos necesita. Y es importante entender que los cristianos se dividen en dos categorías, o podríamos dividirlos en dos categorías. Están los seguidores comprometidos con Jesús. Están aquellos que se comprometen y más allá de la motivación tienen una disciplina, tienen una lealtad y tienen un compromiso directo con Cristo Jesús. Y están otros que son carnales egocéntricos porque se han enredado en la cultura que se vive actualmente. Y digamos que lo importante es aprender a sobrevivir a la cultura que nosotros actualmente estamos viviendo. Es importante entender que estas dos clases de cristianos buscan de distinguir entre el cristiano verdadero y aquel que aún no ha conocido la verdad, porque no podemos decir que conocemos la verdad y todavía aún día en día la verdad no nos ha hecho libres. Es imposible. No es correcto o no sería un significado o un argumento entendido de que usted pueda decir que es cristiano y aún se deja arrastrar por la cultura del mundo. Pero ¿saben qué? Está comprobado que muchas de las iglesias, más que la iglesia sea de ente, o la iglesia local, o la iglesia donde usted se congregue, sea de ente, para impactar al mundo, el mundo está impactando a la iglesia. Y es algo llamativo, porque muchas veces vemos que la cultura que se practica afuera, y no digamos que nosotros estamos exentos de vivir en el mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero no nos podemos amoldar a cómo el mundo vive. Hablo a la iglesia. Y muchas veces nosotros vemos que la iglesia trata de adaptarse a la cultura para penetrar en ella y digamos que buscan en su argumento tratar de llevar el evangelio a la sociedad. Y en ninguna parte de la Biblia nosotros vemos que la iglesia se adaptaba a la cultura actual. La iglesia siempre ha sido luz y sal para la tierra y para el mundo. Y esto tiene un significado importante porque si nosotros con esa sutileza intentamos evangelizar a un mundo que tanto lo necesita, podemos nosotros ser arrastrados por esa corriente
que significa el mundo, esa cultura, esa desculturización, porque nosotros a eso lo llamamos cultura. Sin embargo, es un patrón totalmente distinto a cómo Dios nos ha mandado a vivir a través de su palabra. Fíjense lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pablo siendo muy tajante en cuanto a esto. No nos conformemos a este siglo. Y en otras versiones, yo estoy leyendo la versión Reina Valera, pero en la versión Nueva Internacional dice que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, sino que nosotros seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿A qué habla todo esto? Que nosotros seamos renovados por la palabra de Dios. No hay otra forma ni otra manera de que nosotros podamos ser nutridos diariamente que no sea la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es que Pablo nos dejó estas palabras, bueno, Jesucristo mismo las inculcó en el corazón de Pablo y Pablo nos las transmite a través de este libro bíblico para que nosotros entendamos el llamado por el cual hemos sido escogidos. Porque si no, nosotros tenemos una línea muy delgada que traspasar y muchas veces nosotros tendemos a moldearnos al mundo. Y lo digo a nivel general, digo en mi persona, lo digo a nivel de iglesia, porque muchas veces esa sutileza trata de nosotros desviarnos la atención, y ahí es donde nosotros debemos ser suficientemente maduros y entendidos para saber qué es lo que viene de parte de Dios y qué no, y qué es lo que debemos hacer nosotros. Fíjense que nuestra cultura hoy no es amiga de los cristianos. Ayer nosotros, por ejemplo, tuvimos una jornada evangelística, participamos algunos hermanos, y el mundo nos ve, cuando tú le invitas a recibir el mensaje de salvación de parte de Cristo, nos ve como esa gallina que mira la sal, por ejemplo. Nos ve muy extraño, ¿no? Digan, para no decir la palabra correcta. O sea, ellos a nosotros nos ven como los extraños, como los que estamos errados y que estamos locos, que somos fanáticos, que predicamos de Cristo desde hace 2000 años. Estamos diciendo constantemente que ya viene, que se acerca su venida y todavía no viene. Así es que nos ven a nosotros, digamos, los que son aquellos ajenos a la iglesia de Cristo. Y es importante entender eso, ¿no? Porque nosotros, si tenemos la identidad suficiente, la identidad de Cristo, vamos a decir que la verdad la tenemos nosotros. Pero si nosotros mismos no tenemos el convencimiento de lo que estamos profesando, ¿cómo vamos a querer cambiar un mundo que trata con la cultura de abocarnos a vivir una vida como ellos dicen que es la correcta? Y bueno, eso era un ejemplo, ¿no? Nosotros ayer lo veíamos en primera persona, cuando evangelizábamos e invitábamos a las personas al día de hoy. El mundo llama bueno lo que realmente Dios dice que es malo. Y es importante entender que nosotros como iglesia tenemos que saber diferenciar esto. No podemos caer en esa sutileza. Y me llama mucho la atención que en estos días veía una prédica, ¿no?, de un pastor, y él decía que hay algunos métodos evangelísticos que se están culturizando tanto, que están rayando en lo que es la sociedad actual. Porque quieren evangelizar o quieren hacer los servicios, digamos, adaptados a la cultura que hay en esa región o en esa ciudad. Y realmente ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni el mismo Jesucristo nos dijo que esa era la forma de hacerlo. Nosotros tenemos que tener el convencimiento de que esta es la verdad absoluta. Amén. Y a partir de ahí, sin salirnos de aquí, es que tenemos que evangelizar. Porque nos gusta, y es que estamos hablando sobre cómo sobrevivir a la cultura actual, a la cultura que nosotros vemos actualmente. Y vemos muchas veces que en la sutileza, ¿no?, que solemos caer, nosotros esperamos que en un servicio se nos anime, pero se nos anime teatralmente muchas veces, porque nos gustan los shows, las luces, la danza y todo esto. Pero realmente eso es el evangelio, porque yo creo que el evangelio, vamos, que no, como lo comenzaba diciendo, no estamos hablando de religiosidad, sino de la raya tan delgada que hay entre el cristianismo y el mundo. Y ahí es importante que nosotros tengamos la suficiente, o seamos suficientes radicales, porque ahí es donde nosotros tenemos que ser radicales para no rayar en lo mundano. Y es importante que entendamos esto, porque una y otra vez a lo largo de la palabra de Dios, Dios mismo nos dice que no nos amoldeemos al mundo en que nosotros vivimos, sino que nosotros seamos entes de cambio para el mundo en que estamos. Porque si no, ¿para qué nosotros tenemos un propósito? Nosotros tenemos un
propósito perfecto para vivir con Cristo en los cielos. Pero no creen que si el propósito de Dios definitivo fuera ese, ya nosotros en este instante estuviésemos con Él. ¿Verdad que no tiene mucha lógica, no? O sea, nosotros tenemos un propósito de vida aquí en la tierra que después vamos a disfrutar en la eternidad con Él. Es cierto, tenemos la certeza y esa convicción, pero aquí en la tierra tenemos que hacer un trabajo. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene que tener el entendimiento de para qué hemos sido llamados y no amoldarnos a la cultura que actualmente vemos. Fíjense que todo esto está contenido en la Biblia y una y otra vez los apóstoles nos daban ese énfasis. Bueno, Cristo mismo a través de su palabra nos daba ese énfasis de por qué nosotros no debemos amoldarnos a este mundo. Y había algo peculiar, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, Pablo le habla a la iglesia de Corintios, porque estamos viendo esta sutileza que se ve hoy en día en el cuerpo de Cristo, lo percibió Pablo en su momento también en el pueblo de Corintios. Digamos que nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo opuesto a nuestras creencias. Como decíamos ayer, tú le entregabas una palabra a una persona para que venga al servicio el día de hoy, y ellos a nosotros nos veían como fanáticos, como, wow, esto hay un desequilibrio, no quiero, un rechazo. Pero no son ellos, en el trasfondo no es ellos. Pero nosotros como iglesia nos vamos a convertir entonces en eso. Porque muchas veces los domingos lo tomamos como un domingo casual. Como un domingo, bueno, si voy, si no, todo sigue bien. Y eso lo dice la palabra de Dios. Yo no leo eso. Que el Señor diga, y sin embargo, si no puedes, si está en tu deseo, ve. Y si no, no vayas. Y no digo nada más para el servicio, sino una vida de intimidad a Dios. Digo que es importante nosotros ser radicales en cuanto al mensaje de salvación para nuestras vidas. Esto no se trata de media tinta, porque yo te puedo predicarte un evangelio live. Si quieres bien y si no, no. Pero realmente estoy predicando a Cristo. Eso no es así. Dios me guarde de decir eso. Es importante que nosotros, a través de nuestra vida, seamos un reflejo para un mundo que tanto lo necesita. Y no digo yo que nosotros seamos los más perfectos, porque tampoco de eso se trata. Digo, como dice un pastor, y me gusta mucho esa frase, nosotros somos una iglesia donde todos somos enfermos, pero tenemos un médico que nos está sanando. Yo creo que esa es la realidad de nosotros. Pero si nosotros venimos de un mundo, porque todos nosotros no nacimos del vientre de nuestras madres confesando a Cristo como Salvador, ¿verdad que no? Todos hemos pasado por procesos, por circunstancias que de una u otra manera nos han traído acá. ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿A obtener los mismos resultados? Creo que no. Creo que nosotros conocimos la verdad nos ha hecho libres y nosotros estamos para también traer esa libertad a un mundo que tanto lo necesita. Y como les decía, 1 Corintios 3:1 es una ilustración palpable de lo que sufrió Pablo en el discipular esta iglesia, ¿no? En la iglesia de Corintios, era una de las primeras iglesias. Y vemos que dice la palabra de Dios, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Porque no todas las personas digieren este mensaje de una forma correcta, porque cuando tú le dices que lo que el mundo te ofrece no es lo correcto, entonces ahí hay un paréntesis, ya va, pero es que a mí me gusta la música del mundo, a mí me gusta compartir con mis amigos. ¿Está mal compartir con sus amigos? No está mal. Lo malo es que tú hagas lo que hacen tus amigos que no están inscritos. Que si ellos se ponen a beber, tú te puedes tomar una cerveza. Yo soy de los partidarios que digo, bueno, me tomo una, está bien. Pero ya cuando paso las 3, las 4, ya la cosa raya en otra cosa. Y ya las cosas se nos salen de control de nuestras manos. Y entonces en vez de dar un testimonio, lo que estamos es poniéndole en el sitio. Y no nos ponemos nosotros, porque no es Jonathan el que se tomó las 4 cervezas, sino el evangélico el que se tomó las 4. No, esos son ligeros. Es cuando tú le das la tercera enseguida. ¿Se dan cuenta del significado que tiene cada uno de nosotros para Cristo? Nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Nosotros representamos a Cristo Jesús en un mundo. Y ahí es la importancia que nosotros tenemos que tener como la identidad como hijos de Cristo. Y Pablo lo decía, ¿no? Porque él quería predicarle a una iglesia que él pensaba que estaba madura, pero eran todavía inmaduros. O sea, si nosotros vemos un desglose de este versículo 3, que yo les invito a que usted en su casa lo haga, usted va a poder ver allí, o va a poder palpar en primera persona cómo Pablo dice que al pueblo lo engañaban fácilmente, porque eran sutiles para escuchar la voz de aquellos que eran totalmente errados a la palabra, y eran inmaduros porque Pablo los corregía y ellos se molestaban y se iban.
Digamos que se comprometieron ellos, los corintios, a la cultura con que los rodeaba y no pudieron recibir ese mensaje porque no eran creyentes maduros, no estaban preparados todavía, porque todavía eran como niños. Y hoy nos puede pasar lo mismo. Algunos creyentes están comprometidos con Cristo y creciendo en la madurez espiritual, dependientes del Espíritu Santo, obedientes y confiados en el Señor, pero hay otros que a esos son los que yo quiero predicar el día de hoy, que son inmaduros, que sutilmente sucumben a esas voces que el mundo te arroja y que muchas veces les cuesta distinguir lo malo de lo bueno. Y los hay, algunas veces nosotros mismos, esa sutileza. Por eso es que nosotros vemos que se llama cultura, porque es tan fuerte que te busca de atraer sutilmente a lo que ellos dicen que es la verdad. Y no digo que nosotros, vuelvo a repetir, no digo que nosotros estemos exentos del mundo, ni somos extraplanetarios, ni que no vivamos acá. No estoy conversando de eso. Estoy hablando del mensaje que nosotros tenemos que predicar con nuestra vida al mundo que tanto lo necesita. Porque si no tuviese sentido la iglesia de Cristo, ¿verdad? Si no tendría sentido o finalidad que nosotros estuviésemos conformados como cuerpo del Señor. Después de que Pablo se fue a Creta, fíjense ustedes, escribió una carta para instruir a Tito. Aquí también hay otro mensaje importante, Tito 1:9. Tito era un pastor local, un pastor de aquí mismo, pues, digamos de una población pequeña, un pastor local. Y la cultura en Creta en ese momento era muy similar a hoy. La cultura en Creta, por lo menos que vemos las películas de Disney, una distorsión de lo que debería ser una película para unos niños. Digamos que muchas veces las celebraciones de los jóvenes también es una distorsión de lo que debería ser una celebración sana dentro de lo que cabe para una juventud o del mundo como tal. Creta vivía eso, era una situación muy similar, llena de gente rebelde, habladores vacíos y muchas veces también personas engañadoras. Y Pablo le dijo a Tito que nombrara ancianos en la iglesia para que retuvieran fielmente la palabra, que es conforme a la enseñanza que Cristo nos dio, a fin de poder exhortar con sana doctrina y refutar a los que le contradecían. Esto está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Digamos que Pablo le hacía tanto énfasis a este hombre porque vivía una situación similar a la que nosotros estamos viviendo actualmente. Y le decía: Tito, prepárate, está atento, apercíbete en la palabra, porque así tendrás a través de la sana doctrina cómo refutar a un mundo que tanto necesita de Cristo. Porque se imaginen que nosotros, si nos amoldamos al mundo, ¿de qué valemos nosotros? Realmente, no tendría significado, ¿verdad? No tendría fin, digamos, nosotros como cuerpo de Cristo. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Y es importante entender que, porque surgen argumentos. Bueno, hermano, está bien, yo entiendo que nosotros vivimos en un mundo que está caído y que muchas veces con la sutileza nosotros podemos oír a esas voces, pero ¿cómo yo me sobrepongo a todo eso que hay en el mundo? Aquí está, contenida en 66 libros, la forma en que tú y yo podemos hacer frente a un mundo que tanto nos llama, porque nos llama. Con su sutileza nos llama. Y no hay santo. Estamos en el proceso, pero cada uno de nosotros con la sutileza, con los afanes, con los afanes de este mundo, muchas veces dependiendo más, digamos, de lo que el mundo nos ofrece, o muchas veces con la sutileza de decir: sí, bueno, hoy puedo, mañana no, y tal vez lo dejo ahorita, y tal vez si lo hago y no lo repito más, pues bueno, hasta ahí llegó todo. Muchas veces nosotros caemos en eso. Pero si nosotros, usted y yo, nos aferramos a la palabra de Dios, somos fieles a Cristo, es difícil que a usted y a mí nos confundan. Porque nosotros estamos en proceso de madurez, pero toda la vida no vamos a estar en madurez, ¿verdad que no? Porque los niños se desarrollan, crecen. Digamos que es una etapa de desarrollo de un niño. Así somos nosotros en Cristo. Pero hay muchas personas que tienen 5 años, 2 años, 1 año, y todavía siguen en el estado inicial. Es imposible. No se concibe esto. Porque la palabra de Dios no ha sido fundamental en su corazón. Y cuando nosotros vemos esa clase de cristianos, entendemos que no son cristianos que se anclan fijamente a la roca de Cristo, sino que son superficiales. Y a eso no nos ha llamado Cristo, mi hermano. A eso no. Nosotros estamos llamados a depender totalmente de
la fuente inagotable de vida, que es Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que fundamentarnos. Y allí es donde la sutileza del mundo no va a ejercer un efecto en nosotros, sino que nosotros vamos a ser luz para el mundo y sal para la tierra. Testimonio, palabra, firmeza, convicción a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. El peligro en que nos enfrentamos es sutil, mis hermanos, y es la influencia de la cultura. Es sutil la influencia de la cultura, se filtra en nuestra mente a través de los medios de comunicación, haciendo daño en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y en todos los ámbitos, con sus filosofías, ideas y valores corruptores. Por eso es que decía que a mí me llamaba la atención, y este pastor, que es Miguel Núñez, de verdad que me gusta porque sé que tiene esa madurez suficiente, y cuando escucho el mensaje, sé que es un mensaje de parte de Dios, porque es un mensaje que no busca agradar, sino que busca decir la verdad. Y a esos mensajes son los que a nosotros nos deberían gustar, no los mensajes motivacionales, porque ¿saben qué? La motivación te dura un poquito, pero la disciplina siempre va a estar constante. Cuando tú tienes disciplina en tu vida, sine qua non, lo vas a hacer. Y esos mensajes a nosotros muchas veces, los motivacionales, son los que nos gustan más, porque ahí es donde nosotros entendemos que el alma está más alegre a recibir esos mensajes. Cuando tú ves eso, es que vemos personas superficiales que no les gustan los mensajes donde van impactados a la verdad, sino que los motiven de que tú vas a ser bendecido, vas a estar prosperado y vas a estar en victoria. Y es verdad, siempre es verdad eso, porque está contenido en cada una de las bendiciones bíblicas que Cristo te ofrece. Nunca nadie puede decir eso, pero si vives una vida conforme al plan de Dios, siempre le falta ese pero, porque nos gusta que nos animen, pues, y no está mal. Yo te puedo animar y decirte, sí, mi hermano, si tú te esfuerzas, tú vas a ser bendecido. Si tú agradas a Dios y no te contaminas con un mundo, tú tienes esas promesas a tu disposición. Todos nosotros las tenemos disponibles, sí, siempre y cuando cumplamos el plan de Dios para nosotros. Y la cultura se filtra en nuestra mente a través de esos medios de comunicación, y la única forma de combatir todo esto que estamos argumentando, porque si hay forma, si hay argumentos, es aferrarnos a la palabra de Dios y dejar que ella nos influencie, la palabra de Dios, más que otra cosa. Entonces, tenemos un problema, tenemos una solución, pero ¿cuál es el medio para eso? Para alcanzar de entre el problema la solución: una vida constante de oración. Y con esto no estoy hablando que usted va a pasar las 24 horas, aunque se puede, porque nosotros mentalmente, usted está ejerciendo una actividad de su trabajo, me ha pasado, oye Señor, ayúdame, yo sé que tú puedes. Eso es orar. Usted está hablando con alguien, usted sabe que Cristo está ahí, es su Padre, y está disponible para usted. Eso es una oración. Porque muchas veces nosotros vemos orar, wow, me tengo que encerrar en un cuarto, postrarme 4 horas o 5 horas, y no digo que no esté mal, pero de eso no va todo. Porque tú puedes tener tu tiempo de devocional, pero tú también constantemente tienes que tener una relación con Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él gime con deseos indecibles delante del Padre, porque está en nosotros. Y eso es una vida constante de oración que nosotros debemos llevar. Entonces, si nosotros de las 24 horas, 16 son para Instagram, ¿qué nos va a influenciar a nosotros? El Instagram. No hay que ser muy matemático. 16, le faltan 8, usted le está dando más tiempo al mundo que a Cristo, y no es descabellado. Y no solamente le pasa a ustedes, me pasa a mí, porque muchas veces cuando te levantas, voy a ver qué pasó en Instagram, o no es así, voy a ver qué pasó en Instagram. Entonces nosotros entendemos por qué esa sutileza se cuela en nuestra vida. Y no digo que esto sea, mira, hoy estamos transmitiendo por Instagram, es una bendición si la sabemos usar. Porque no todas esas chicas que salen en Instagram son naturales, ni esos chicos que salen en Instagram, oye mira, tremendo cuerpo. Pero realmente eso es una verdad. Yo creo que el 99,9% es sintético, así mismo lo digo. Y el 0,01 es la realidad. Porque ahí vemos familias felices comiendo juntas, y tú después lees relatos que al año se rompió el matrimonio. Ves hombres bien presentables y bueno, no les gustan las mujeres, para decirlo así bonito, pues. Y las mujeres que están ahí se exhiben con la finalidad de
de su cuerpo, no para lucírselo a su esposo o a su novio, sino a los que la ven. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor. Esa es la verdad. Esa es la verdad de que nosotros debemos vivir. Porque yo creo que allí se vive material sintético. Lo que vemos, lo que nos refleja las redes sociales. Y no son malas. Ellas fueron creadas para comunicar. Pero las distorsionamos nosotros en cómo comunicamos. Y allí nosotros tenemos un gran trabajo. Nosotros no vamos a insultar a las personas, no, el Señor te reprenda. No, eso no es el trabajo. El trabajo nosotros es localmente, haciendo las cosas correctas, usando los medios como se debe. Nosotros siendo jóvenes, decirle a un mundo que también donde hay jóvenes, decir, yo puedo vivir feliz, alegre y contento sin hacer eso que tú haces, sino hacer las cosas correctamente. ¿Se puede? Sí se puede. Ya no lo fue escrito en la palabra de Dios, sí podemos hacerlo. Cristo mismo, nosotros bailamos a Cristo y decimos, bueno Señor, lo que pasa es que tú no viviste aquí en el siglo XXI. No estabas metido en esa problemática que es el mundo actual. Pero Él se enfrentó a todo eso. Él se enfrentó a la tentación. Él se enfrentó a que la persona, como él no era cultural, él era, digamos, rompió todo ese argumento que ellos decían cultura, fue rechazado. Y pasó algo. Lo que pasó es que nosotros somos libres hoy, gracias a Él. A que Él no claudicó ante un mundo. Eso fue lo que pasó. A que Él no se dejó llevar por esas corrientes sutiles, sino que entendió cuál era su llamado y avanzó. Y a eso Él nos llama. Pero ¿cómo nosotros pretendemos, digamos, argumentar o saber todo lo que son estas artimañas si nosotros difícilmente leemos que sea un versículo bíblico diario? Y es necesario, es la fuente, y no me voy a cansar de decirlo. No hay otra forma, no hay otra manera que usted se fundamente en Cristo, que es a través de su palabra. Usted tiene que, este libro, leerlo como los mejores libros es más, no como el libro de Gabriel García Márquez, mayor, como el bestseller último, es este. ¿Por qué? Porque es tu vida contenida aquí. No es una vida de otra persona, o de mi hermana, o de ella, o tuya. No, es la vida tuya cuando tú la lees en primera persona, porque este libro te lee a ti, tú no lo lees a él. Es increíble. Nosotros tenemos que entender que la vida, el poder de la vida está aquí, de la vida nuestra. Y en base a ello nosotros vivir. Porque no podemos nosotros pretender cambiar algo cuando no tenemos ni siquiera argumentos cómo hacerlo. Ni tenemos fundamentos firmes. Ahora bien, ¿por qué debemos aferrarnos fielmente a la palabra de Dios? Primeramente, la naturaleza de lo que es la Biblia. Es un libro único porque Dios es el autor. No hay otro autor, es Dios mismo. Plasmado en los 66 libros, en cada instante del tiempo, su palabra y su corazón aquí transmitido. Su espíritu obró a través de hombres para registrar sus pensamientos en forma escrita. No hay forma, no hay nadie que lo refute. Mira, hay por ahí un estudio que se hizo, ¿no? Que los hombres, los científicos, refutan muchas cosas, pero la Biblia no la pueden refutar. No hay argumento científico que desapruebe esto. La Biblia dice que para que se compruebe algo que sea real, tiene que haber en la historia algo que concuerde y que compagine y que diga, bueno, de ahí empezó todo. Vale, perfecto, está bien. Está el Génesis. Está el suceso del diluvio en el arca de Noé. El arca de Noé está científicamente comprobado que existió. Está el lugar donde está. Cada suceso en la Biblia o cada suceso bíblico está comprobado palpablemente. No es superficialmente ni que me dijeron ni nada, sino que palpablemente hay pergaminos que van a ese tiempo, digamos, específico donde fue escrito. Los sucesos concuerdan con los hechos. No se puede refutar esto. Mira, incluso hay un argumento científico también que el mundo le faltan cierto periodo de tiempo en lo que es la longevidad o el tiempo que lleva desde creado hasta donde estamos hoy en día. Y ese periodo de tiempo es un suceso bíblico. Ese corto periodo de tiempo es un suceso bíblico que ocurrió en la palabra de Dios y que falta allí a consecuencia de que la verdad está plasmada en el libro de la palabra de Dios. Y es importante nosotros entender eso, que Dios es el autor,
No hay otra forma. Nadie puede refutar eso. Nadie puede, o nosotros como cuerpo de Cristo, claudicar ante alguien que te diga, no, la palabra de Dios no es la verdad absoluta. Es la verdad, no hay otra. Mahoma tiene la palabra de Dios, por ejemplo, para sacarlo. No. Mahoma tiene algo similar, a la palabra de Dios. No. Tiene argumentos científicos que digan que él realmente existió. No. Y nosotros vemos el cielo, las estrellas, el universo, tú mismo, que nadie puede, no, que mono. Nosotros no somos ninguno mono, nosotros no tenemos ninguna semejanza a los monos. Por ejemplo, por ese argumento que hay unos que llaman el movimiento renacentista, la evolución, la evolución, que dicen que del mono, no, el mono fue creado también. El Big Bang fue creado, algo lo provocó Dios. En todo argumento siempre aparece la palabra Dios, plasmada. Porque es que es imposible que un ser humano se construya con esa perfección o construya otro con esa perfección. No se puede. Nosotros somos seres especiales, perfectos, pero somos imagen y semejanza de Cristo. O sea, somos llamados a ese camino a la perfección, porque si tú ves todo lo que ha hecho, Dios es perfecto. Nadie puede imitar ni siquiera lo que Él ha hecho. No se puede. Por eso es que tenemos que tener en claro que la palabra de Dios es de Dios y que nadie nos puede refutar en esos argumentos. La Biblia es el fundamento de nuestras creencias y nuestra verdad. No vivimos por opiniones, sino por principios de la palabra de Dios que dan forma a nuestra conducta, a nuestras conversaciones y a nuestro carácter. Entonces, por eso es que también es importante que nosotros solamente no nos llenemos de argumentos a nivel de palabras, sino también de hechos. Que nosotros seamos congruentes entre lo que decimos y hacemos. Eres cristiano, perfecto, muéstrame tu obra. Así es que nos está llamando Cristo a vivir, porque así es que vamos a impactar un mundo que tanto nos necesita. Las escrituras también son eternas. Estamos hablando de la naturaleza de la Biblia. El ser humano con sus filosofías e ideas es como la hierba que seca y las flores que se marchitan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. Allí nosotros tenemos que entender que el hombre pasa de un momento a otro. Nosotros somos seres temporales, viviendo en el propósito de un Dios eterno. Ahí estamos nosotros concebidos. La cultura piensa que la Biblia está desactualizada, o digamos que también es inadecuada para nuestros tiempos, porque dicen, bueno, pero es que esto pasó hace más de 2000 años. Pero hay sucesos que estamos viendo hoy en día, por lo menos el último virus, está plasmado en la palabra de Dios. No exactamente que dice COVID-19, pero sí esos sucesos que estamos viendo hoy en día están contenidos en la palabra de Dios. Entonces, ¿está desactualizada o es que no la sabemos interpretar? Yo creo que es la segunda. O muchas veces desconocemos también la interpretación bíblica o desconocemos que en la palabra esté todo esto plasmado. La cultura piensa que la Biblia está desactualizada. Algunas personas incluso piensan que es un libro de odio porque ellos dicen que son condenados a través de la palabra de Dios por su estilo de vida que va contrario. Pero ahí está el plan redentor, ahí está Cristo en medio de todo. La gracia de Él, que nunca la gracia de Dios nos va a separar de un perdón, sino que siempre contiene en nosotros, en nuestras vidas, o vino con el propósito en nuestras vidas de darnos una vida nueva. Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y si nosotros entendemos eso, cuando alguien nos dice, oye, pero es que la palabra de Dios me condena, no, hermano. La palabra de Dios no te condena. Si Cristo lo hizo es por ti también. Imagínate tú. ¿Tú crees que lo hizo por mí solo? No, hermano, yo no soy tan valioso así. Soy valioso a sus ojos, pero a ti también. También Él se entregó por todas las personas sin acepción. Si tú decides aceptarlo en tu corazón y vivir una vida como a Él le agrada. Porque nosotros muchas veces, bueno, vivimos en un mundo corrupto, Señor, y me es difícil vivir aquí. Y hay muchas cosas, muchas tentaciones. Pero para verlo a Él, ¿qué se requiere? Santidad, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos del arrepentimiento. Y muchas veces nosotros, sutilmente, ¿no? Estamos predicando. Digamos que vamos todos al cielo, pero no seguimos haciendo énfasis en el arrepentimiento y en el perdón. Porque sin santidad, mis hermanos, nadie verá al Señor. Y eso no lo digo yo, eso lo dice su palabra. No es algo, digamos, ocasional. No es algo que podríamos decir que
que si no soy santo puedo ver a Dios. No, Él es tajante, sin santidad nadie me verá. Y esto no es un llamado a la perfección. No, Él no se refiere a que seas perfecto para entrar al cielo. Él se refiere que tengas un corazón que le agrade a Él. Y que cada día entiendas que tienes un propósito aquí asignado por Él. El propósito también de la palabra de Dios. Estamos hablando de la naturaleza, vamos a hablar del propósito. El Señor nos dio su palabra para que pudiésemos ser salvos. El Evangelio es su plan de salvación a través de su Hijo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay plan evangelístico más importante que ese. Cristo como centro de todo. Nos dice cómo recibir el perdón de los pecados a través de la fe y la reconciliación con nuestro Creador. A través de lo que es su palabra para ser salvos. La palabra también de Dios es dada para que podamos vivir vidas piadosas. A medida que nos aferramos a Él, seremos transformados por Él. Pero esto no sucederá si nosotros nos mantenemos alejados con Él. Separados de Él nada podemos hacer, mis hermanos. Pegados a Él quedaremos frutos y frutos en abundancia. El Señor nos dio la Escritura, su palabra, el manual de vida, para que pudiésemos entender la verdad y poder defender la fe que nosotros creemos. Amén. Amén. Nosotros estamos llamados a no titubear, porque cuando nosotros titubeamos dejamos lugar a esa abertura al argumento. Tú no tienes la seguridad de para qué fuiste algo. ¿Cómo le vas a predicar ese evangelio a otra persona? Si tú no tienes la claridad, si tus convicciones es, digamos, poner por encima de Cristo todas las cosas. Bueno, ven acá, tú me estás hablando de Cristo. Demuéstramelo con tus hechos. Porque la palabra es bonita y edifica, la palabra de Dios. La palabra tuya, yo te puedo decir, mi hermana, oye, tú vienes los domingos, aquí nosotros tenemos un grupo bien bonito, donde nosotros somos enseñados, pero si mis hechos no reflejan lo que te estoy invitando o a lo que te estoy llamando, tú vas a decir, wow, ya va, aquí hay algo distinto. Tus hechos no reflejan lo que tú me dices en tus palabras. Y eso tiene una palabra, ¿no? Que difícilmente nos gusta a nosotros, se llama hipocresía o falsedad. Es difícil la palabra a veces asumirla, pero estamos siendo así cuando no somos congruentes entre lo que decimos y hacemos o lo que hacemos y decimos. Estuvimos hablando sobre la naturaleza de la Biblia, el propósito de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios, porque el Señor es todopoderoso, su palabra también lo es. Tiene el poder de cambiar la vida y ayudarnos a vivir como Dios desea. Dios, fíjense que cuando hablamos de Jesucristo, que Jesucristo vivió en un mundo que estaba inmerso en el pecado, se hablaba igualmente de la prostitución en ese tiempo, añade de las infidelidades, de muchas cosas, o sea, el mundo ha venido corrompiéndose desde hace mucho tiempo y la cultura también. O sea, no es algo del siglo XXI, que ahorita vemos cosas que nos escandalizan. Es cierto, hay cosas bastante fuertes que estamos viendo actualmente, pero la palabra de Dios lo contiene. Pero Cristo, digamos Él como Dios, 100% hombre, 100% Dios, no sucumbió a ello. Pero Él a nosotros nos dio una ventaja y dijo, bueno, yo lo hice y sé que ustedes conmigo pueden hacerlo, pero yo voy a ir más allá. Voy a ir y les voy a enviar a uno que les conviene a ustedes que vengan para que los ayude también. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él es el que nos ayuda y el que nos consuela. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir, en las debilidades. Espíritu Santo de Dios, fortalécete en mí, en esto que no puedo. Pero ¿qué hablamos de todo este contexto de intimidad? Sin intimidad no vamos a poder lograrlo. Vamos a caer una y otra vez en la cultura del mundo. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios proporciona esperanza y ayuda durante las dificultades. Da guía y sabiduría, levanta las cargas, nos trae alegría, paz, confianza, nos da fuerza. La palabra de Dios nos guarda del pecado, como dice el Salmo 119, Salmo 119, versículo 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué decía David? ¿Cómo él podía combatir todas esas tentaciones que había en ese momento? La palabra. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Nos lleva de regreso a Dios cuando nos desviamos. Nos equipa para identificar y refutar el error que podamos nosotros protegernos de las falsas doctrinas e ideas. Porque yo te puedo decir a ti, aquí hoy, bueno, nada más Cristo existe, Dios ni el Espíritu Santo. ¿Y tú me creerías ese argumento a mí? ¿O me refutarías? Me tendrías que refutar, mi hermano, porque, hermano, usted tiene una equivocación doctrinal.
porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y el Padre no puede estar sin el Hijo, y el Hijo sin el Padre ni el Espíritu Santo. Amén. Y eso se llama que usted tiene una doctrina sólida a través de la palabra de Dios. Porque no hay otra forma. Tú no puedes pretender que todo lo que yo te diga aquí, tú lo internalices y digas, es cierto, pero tú también tienes que tener tu tiempo de devocional, mi hermano, y tienes que llevar este librito, esta palabra, a tu corazón y decir, es verdad, sí, leí el Salmo 119 y dice eso, que David se guardaba en la palabra de Dios, ¿para qué? Para no pecar contra un mundo que tanto lo estaba gobernando en ese momento, para no caer en esos errores. O sea, el llamado que yo te estoy haciendo el día de hoy es que, primero, la problemática es que la iglesia, nosotros como hermanos, como hijos de Cristo, estamos sutilmente sucumbiendo a un mundo que tiene una cultura que cada día nos está arropando y bombardeando, que sutilmente se quiere meter en nuestras vidas para tratar de nosotros llevarnos allá, otra vez. Tenemos ese problema, tenemos la solución en Cristo, a través de su palabra. Y lo que yo te quiero decir hoy, que a través de ese fundamento y el devocional diario, de una vida de oración constante, de un tiempo de intimidad entre tú y Cristo, es que tú puedes salir de toda esa situación. Tú y yo, porque yo también estoy incluido en este mundo, porque me tocó predicar, yo aquí no soy el más santo ni el que estoy excluido aquí, no, yo también estoy en esto. Y esta palabra yo creo que primero me corta a mí y yo sé que también a ustedes lo está cortando. Amén. La palabra de Dios también es nuestro ancla en una cultura corrupta. El mundo hace todo lo posible por alejarnos del Señor una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros un domingo, por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia, por poner el argumento de ahora que estamos hoy en la iglesia, y te llama un amigo, por ejemplo, y te dice a las 10 de la mañana, oye, tengo tiempo sin verte, pero tú sabes que tú tienes que venir al servicio a las 12, y quiero estar contigo hoy, y me provocaría comerme una comida contigo, y bueno, nos vemos a las 12. Y nosotros, si entendemos a qué va todo esto, nosotros tenemos que tener la determinación de decirle, oye hermano, yo también tengo tiempo sin verte y me gustaría comer contigo a las 12, pero si lo ponemos a las 2, yo creo que nos viene bien a los dos también, porque a las 12 yo tengo un compromiso previo, no con Jonathan, ni con la iglesia, con Cristo. Entonces a las 2 nos vemos y comemos, pero no, nosotros muchas veces decimos, no, o vente conmigo a las 12 y salimos, eso está mejor, vente conmigo a las 12, te invito yo primero a las 12, está bueno, escuchamos algo, una palabra aquí que quiero invitarte, pues quiero que escuches también esta palabra de bendición para tu vida y a las 2 no vamos a comer. ¿Te parece bien? Pero muchas veces nosotros decimos, oye, sí, y entonces ahí suenan los teléfonos 11:30, me llaman a mí, oye hermano, ¿sabes que no voy a poder yo? Porque tengo un compromiso. ¿Con quién tú crees que tienes más compromiso? ¿Con Cristo o con las personas? O sea, esa persona, y yo no digo que no sea tu mejor amigo, y que sea chévere, que sea bueno, que sea una persona, yo no estoy diciendo eso, ni tampoco estoy diciendo el hecho de que tú comas esté malo, no me malinterpretes. Lo que digo es que tú pongas primero y distorsiones el orden que deberías tener tú con Cristo. Porque cuando las cosas salen mal, ahí dice el Señor en el primer lugar. Wow. Ahí sí, Señor, te necesito. Señor, las cosas no salieron bien. Señor, ¿dónde está? Señor, no me escucha. Pero cuando las cosas están bien, nosotros somos los que nos manejamos. Y ahí es donde el Señor está esperando. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde estabas tú? Te estoy esperando todavía. Es importante nosotros tener ese entendimiento. Y eso también habla del versículo de 1 de Corintios, de lo que es la madurez espiritual. ¿Usted quiere conocer a alguien que es maduro espiritualmente? Primero, es un servidor. Segundo, no se altera ante las cosas que le puedan cambiar el ritmo. Él sabe cuál es su propósito en Cristo. Y para él no hay medias tintas. Usted puede entender cuando alguien es maduro cuando su orden de prioridades está correcto delante del Señor. Es alguien maduro, es un servidor, él sabe que es un discípulo, o ella. Pero no pone por encima de su relación con Cristo o de su compromiso previamente adquirido con el Señor otras cosas. Es el camino a la madurez, que es lo que hablaba Pablo, decía, wow, son inmaduros y no puedo hablarles como quisiera hablarles
porque todo les ofende. Le decía a los corintios, yo veo que les digo esto, les digo, no se dejen contaminar por el mundo, y ustedes dicen, wow, ya este me va a poner reglas a mí. Caramba, este me va a decir a mí que los domingos yo tengo que venir a la iglesia. Si es atrevido y si yo quiero salir con mi amigo. Esa es la inmadurez. Y a eso es lo que Cristo nos busca a nosotros separar allí. Y nos está formando a cada uno de nosotros. Y es un proceso. Y a veces la palabra es difícil de digerir. Pero yo espero en el día de hoy que usted sea suficientemente maduro para entender la importancia que tiene el mensaje de lo que es nosotros no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece constantemente. Amén. Nosotros tenemos que, la palabra de Dios en nuestra vida es una ancla en contra de una cultura corrupta. Tener una fe inquebrantable. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos ser diligentes para aferrarnos a Él, a su palabra, y tener una fe inquebrantable. Las dudas sobre la veracidad de la palabra de Dios suelen surgir cuando descartamos los versículos y los pasajes que prohíben que queremos hacer o mandan lo que no queremos hacer. Allí es donde las cosas se complican. Vamos a estar claros. Allí oye, a ver, tiene que ser marido de una sola esposa o de una sola mujer. Wow, ahí la cosa se complica para muchas personas porque no lo entienden. O sea, ellos piensan que eso es como un límite que Dios te está poniendo a no desenfrenar tu vida. Te está poniendo límite, pero te está llevando a vivir una vida como a Él le agrada. Y es beneficiosa para Él. Yo creo y soy de los que participo que los beneficiados somos nosotros. Porque si yo respeto a mi esposa y mi esposa me respeta a mí, por ejemplo, nosotros vamos a tener un matrimonio sólido, donde Cristo es el centro de nuestro matrimonio y donde más nadie va a poder hacer nada porque nosotros tenemos una unidad en Cristo. Somos uno. Y nada nos va a poder separar lo que Dios unió, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros buscamos la tercera, la cuarta, la quinta persona, ahí es donde Cristo te dice, yo te dije en la palabra, tienes que ser marido de una sola esposa. O sea, trata a tu esposa como vaso más frágil, sé marido de una sola esposa, que tus ojos estén para ella, que los de ella estén para ti. ¿Quiénes somos los beneficiados? Nosotros. Aléjate de los malos consejeros. Entonces tú te pegas de la persona que te da malos consejos. No, que estoy teniendo un problema, por ejemplo, vuelvo nuevamente con mi esposa. No, chico, tú lo que tienes que buscarte otra, déjala rápidamente. ¿Tú te vas a ganar eso? No, ya pleno siglo XXI, que va, muchacho. Tú tienes trabajo, dale, sigue adelante, consigue otra. Mira, otra chica te consigue por ahí, es más, vamos a beber hoy. Y ahí quedamos. ¿Dónde está el fundamento entonces de nosotros? O el mío, por ejemplo. Me estoy poniendo, por ejemplo, Jonathan. Por ejemplo, yo. Claudico ante cualquier situación, busco el consejo donde no es. ¿Pero por qué? Porque excluyo versículos bíblicos que me alertan de todo esto. O sea, no tengo un entendimiento de lo que debería ser mi vida en Cristo Jesús. Y allí radica todo. Tenemos que tener una fe inquebrantable, aplicar las escrituras a nuestra vida. Las verdades bíblicas no solamente son la base de nuestra creencia, sino el mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestros labios y ante nuestros ojos. En todo, la palabra de Dios siempre tiene que ir por delante, siempre. Si queremos vida pura, debemos llenar nuestra mente con la pureza de la palabra de Dios. Allí es donde nosotros, no en el Instagram, en el Twitter, el Facebook, está bien, vemos fotitos, pero acuérdense lo que les estoy diciendo. Es muy sutil el medio de comunicación a nuestra vida. Y si no tenemos nosotros la suficiente madurez, nosotros vamos a tender a claudicar. Y es lo que Cristo nos está invitando, nos quiere decir el día de hoy. ¿Cuáles son algunas de las formas prácticas en las que podemos aferrarnos firmemente a la palabra de Dios? Ya estamos terminando. Número 1, leerla cuidadosamente. Número 2, meditar en ella diariamente. Número 3, estudiarla seriamente. Número 4, creerla en todo nuestro corazón. Número 5, obedecerla, obedecer a Cristo constantemente. Número 6, aplicar el plan bíblico a nuestras vidas. Número 7, compartir la palabra de Dios con confianza. Porque tú sabes, cuando tú compartes la palabra de Dios, tú estás compartiendo una verdad. Y si tú no la compartes porque no la crees. Si tú no compartes la verdad, que es tu vida, porque vives por ella, ¿cómo otros van a entender que esa es la verdad? Tú tienes que creerla, compartirla de tal manera
que en ti hay un entendimiento de que es la verdad absoluta, que no hay otra y no la hay. Y es que no la hay. ¿Qué sucede si no nos aferramos a las escrituras bíblicas? Primero, la cultura llama nuestra atención. Otras cosas comienzan a influir en nosotros. Son diagnósticos que usted tiene que hacerse. ¿Qué está influenciando más en mí? ¿La palabra de Dios o las adversidades que hay en el mundo? Cuando las cosas se ponen feas, ¡wow!, caigo en depresión. ¿Por qué? Porque me estoy separando de la palabra de Dios. No estoy creyendo en sus promesas. Primeramente, la fe no está haciendo vida en mí. Y por consecuencia me estoy atendiendo todos los rumores que hay en el mundo, que constantemente cada uno de nosotros escuchamos. Leemos 20 minutos, por ejemplo, para hacerle la cuña. Leemos alguna noticia y nos exaltera. ¡Wow! ¡Ay! Que va a haber una recesión, que hay un problema climático. Ya todo eso lo sabemos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del plan. ¿Y cuál es nuestra parte del plan? Ir y hacer discípulos, predicando el evangelio de Cristo en todos los rincones de la tierra. Cristo se va a encargar de todo, que nosotros vamos a perecer en algún momento, mis hermanos. ¿Y sabe cuál fue el éxito de estos 12 hombres, de estos 12 apóstoles? Que su vida no era importante. Y con esto no te estoy minimizando ni diciendo que no tengas una imagen correcta. No te digo esto. Te digo es que eres importante para Cristo, pero cumple tu parte del plan aquí en la tierra. Es lo más importante que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Porque posesiones, bueno, podemos tener, pero se van a ir. Carros, casas, dinero, todo eso. No está mal que lo tenga, porque tampoco te quiero decir que no está mal eso. No está mal. La broma es cómo lo hagas, ¿no? Cómo lo obtengas y cuál sea la finalidad de todo esto. Eso es importante también. Pero te digo que más importante que todo eso es por el llamamiento que has tenido tú y que he tenido yo por parte de Cristo. Es lo más importante que nosotros debemos entender. ¿Qué sucede si no nos aferramos a la palabra? Continuamos hablando. El mundo influye en nuestra forma, incluso hasta de vestir. Nuestras elecciones de música se influencian. Alteramos la agenda para hacer tiempo para las actividades del mundo. Ya no es el servicio los domingos, sino es la comida con los amigos, sino es, voy al camping y otra cosa, no, porque no tengo tiempo, solamente un domingo al mes, es que puedo ir, me siento cansado. Fíjense los argumentos que me ha tocado escuchar. Estoy cansado de trabajar de lunes a viernes, entonces yo aprovecho de descansar solo sábados y domingos. Eso es un argumento de verdad para no venir a una iglesia un domingo. Estoy cansado y todos estamos cansados, todos trabajamos. Por ejemplo, Iván trabaja las noches y está aquí hoy porque él entiende que ese argumento solamente le va a hacer vida a él. ¿Verdad que sí, mi hermano? No a Cristo. Porque saben que Él es el que renueva nuestras fuerzas. Y ahí es donde nosotros entendemos en la sutileza decir que el mundo nos está robando, porque nos está robando toda la bendición. Entonces ya no oro porque tengo que prepararle el alimento a los niños en la mañana y ellos tienen que ir a la escuela y no tengo tiempo para orar y después tengo que ir para el trabajo y después del trabajo en la noche, Señor, llego cansado y no tengo tiempo ni para orar, ni para congregarme, ni para nada. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué punto concluimos cuando nosotros nos alberga más todas estas cosas que lo que debería ser primordial para nuestra vida? En el mundo, mi hermano. Lamento decirle que es así, porque sutilmente hemos caído en la rutina que el mundo quiere envolvernos, quitando prioridad a lo que es prioritario para cada uno de nosotros. Somos llevados por la idolatría. Bueno, digamos que no voy a ir a la idolatría como una figura, usted va a adorar una virgen y tal, pero cuando usted, por ejemplo, le dedica más tiempo al trabajo y a hacer riqueza, usted tiene un ídolo. Es un ídolo. Y entréguelo a Cristo. Y si quiere, pregúntele al Señor en oración, ¿es verdad lo que dijo el hermano? Y Dios le va a tener que responder. Porque es la verdad. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de que nos abocamos a hacer, es un ídolo para nosotros. Y lo importante es entender que la tragedia para cada creyente que se compromete con el mundo es que, aunque sus almas se salvan, porque la salvación no la van a perder, sus vidas se desperdician. Porque, como les decía, nosotros hemos sido escogidos para un propósito aquí en esta tierra. Porque si no, de otra manera, Cristo no hubiese muerto en la cruz por cada uno de nosotros.
Nosotros no somos producto de una casualidad, somos escogidos con un propósito. Que decidimos nosotros en la soberanía de Dios de ejecutarlo o no, pero que estamos llamados a hacerlo. Que no sea algo efímero o que nosotros digamos o podamos argumentarle a Dios, Señor, tú me diste esta vida y yo quería vivirla de esta forma, porque es que estamos conociendo la verdad y la verdad hoy nos tiene que hacer libre. Amén. Yo le pido que se ponga sobre sus pies, quiero que podamos concluir este mensaje entregando todo eso al Señor, porque cada uno de nosotros tiene sus luchas, tiene esa forma que sutilmente el mundo nos envuelve de una u otra manera, y que nosotros en este día que hemos hablado sobre este mensaje de parte de Dios tengamos el entendimiento, la claridad, la convicción, y tengamos por sobre todas las cosas esa disciplina de que entender, ¿no?, que Cristo es prioritario para todos nosotros y que no debemos dejarnos amoldear a las cosas que estamos viendo en el mundo. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para salvación y para llevar la salvación, la palabra de salvación, a muchos más. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por este mensaje que viene a nuestras vidas, Señor. Es un mensaje que viene de parte tuya y que lo has visto en tu iglesia, Señor, y por ese propósito lo has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos alerta, Señor, ante la sutileza que nos ofrece el mundo, Padre. Y a partir de hoy, Señor, nosotros queremos tener una vida mejor delante de ti, Señor. Que tú nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, que todas estas sutilezas que el mundo nos ofrece, Señor, como alternativa o roba el tiempo de calidad que debemos dedicarte a ti, Señor, sean echados por tierra, Padre. Nosotros queremos en esta hora, Padre, ser verdaderos discípulos tuyos, ser verdaderos seguidores tuyos, Señor. No nos conformamos nada más con conocerte, sino que queremos amarte cada día más, Señor, vivir una vida íntegra delante de ti, Señor. Y sabemos que es posible, porque nos lo dijiste en tu palabra, nos diste tu Santo Espíritu, Señor. Y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú que habitas en cada uno de nosotros, danos la fuerza, Señor, para no sucumbir, Padre Santo, ante esas sutilezas que el mundo nos ofrece. Son cosas fáciles, son cosas efímeras, son cosas pasajeras, son cosas en las cuales no debemos perder el tiempo, Señor. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes y nos alertes en todo momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí en este día, Padre. Que sea esta palabra sellada en sus corazones, Señor. Y que, Padre Santo, por sobre todas las cosas, tu palabra impere, reine en sus corazones y en el mío también, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos todas las gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra y el honor a ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pídele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos brinda, Señor, y nos permite compartir de tu mensaje de salvación.